vamos a aprender a insertar imágenes, ¿sí? Y vamos a también, ¿cómo les puedo decir esto? Diseñar la ubicación de una imagen respecto a un párrafo, ¿no? Que esté al lado del párrafo, a la izquierda o a la derecha. Bien, entonces vamos a empezar. Primeramente, a ver, vamos a crear un nuevo documento. Bien, vamos al asistente, creamos un documento nuevo, ya que sea artículo y, a ver, el título que sea, en clase 4, digamos. ¿Ya? Bien, hacemos clic en OK. Perfecto, entonces, primeramente, les había indicado cómo se crear listas. Ya, en este caso, para crear listas se puede hacer con viñetas, ¿sí? Primeramente, vamos a ver cómo se crea para viñetas. Hay que crear el ambiente, primeramente, el ambiente de ítems, ¿no? Es decir, itemize, ¿no? Bien, entonces vean, observen lo siguiente. En este ambiente que hemos creado para viñetas, ahí es donde tenemos que introducir la lista que deseamos. Por ejemplo, para la primera va a ser item, ¿no? Y ahí el primer elemento puede ser, digamos, una lista de países, por ejemplo, Bolivia. Siguiente, otro ítem, no sé, a ver, Perú, digamos. Ahí, Perú. Un tercero puede ser Uruguay. A ver, Uruguay. Bien, entonces vean, esa es la estructura básica, ¿sí? Para una lista, pero esto es con viñetas. Entonces vamos a compilar, pero antes vamos a guardar, ¿sí? En el escritorio voy a crear otra carpeta, ¿sí? Una nueva carpeta y que sea clase 4, digamos, clase 4. Y aquí clase 4 también que se llama. Bien, entonces con esto ya estaría creando el documento. Bien, entonces vamos a compilar, a ver, compilamos. Y vean, he creado entonces una lista, como pueden ver, en este caso, con viñetas. Bien, aquí tengo Bolivia, Perú, Uruguay. Puedo seguir creando, por ejemplo, otro país. A ver, puede ser España, digamos. Otro más. Brasil. ¿Sí? Entonces, vean, va a seguir creándose, ¿no? Hasta, bueno, es infinito, obviamente, ¿no? Bien, ahora, en algún caso, nosotros podemos querer realizar listas, o sea, sublistas, ¿no? Para ese caso, dentro de un elemento de esa lista, hay que crear otro ambiente, ¿sí? En este caso, vean, voy a un espacio tabular voy a crear ahí, entonces, aquí, y el comando para ítems, ¿no? Y ahí nuevamente creo una lista, por ejemplo, de departamentos, ¿no? Puede ser La Paz, antes me faltaría, ¿no? El comando ítem, ahora sí, La Paz, nuevamente, backslash ítem, Oruro, digamos, uno más, a ver, ahí, y puede ser Cochabamba. Ya. Entonces vean que también puedo hacer eso. A ver, vamos a compilar. Y observen que la viñeta en este caso ha cambiado, ¿no? Eso para diferenciar. Entonces, observen que dentro de un elemento de la lista puedo crear otra sublista, ¿no? Ahora, dentro de este otro elemento, por ejemplo, La Paz, puedo crear también no sé, otra lista, ¿no es cierto? Entonces podemos ir jugando con eso. Y las viñetas van a ir cambiando. Si aquí es un cuadrado, aquí es un círculo, seguramente va a ser un círculo, pero no pintado. Algo así seguramente va a funcionar. Entonces, de esta forma se crean listas, ¿sí? Vean que dentro de un elemento podemos crear otra sublista. Ahora, también tenemos listas enumeradas, ¿no? En ese caso, hay que instalar un paquete para poder crear este tipo de listas. Por ejemplo, a ver, vamos a crear una lista, pero antes vamos a invocar ese paquete o instalarlo. Entonces, use package, ¿no? Para poder instalar. En este caso es enumerate el paquete. ¿No? Sí sería, ¿no? Enumerate. ¿Sí? Bien. Una vez que tengamos ese paquete, sí poder crear listas enumeradas. A ver, voy a borrar todo esto para crear nuevamente. Y primeramente el ambiente. Entonces, begin. En este caso, como estamos trabajando con
o numeración sería enumerate, ¿no? Ahí me aparece. Bien, y de la misma forma, debo crear ítems, ¿no? Para poder crear la lista. Voy a añadir un poco esto y ahí, vean, ítem, y en este caso puede ser, a ver, no sé, nombres, ¿no? Digamos, puede ser Pedro, otro elemento, Juan, María. A ver, vamos a ver cómo ha resultado ahora esta lista. Compilamos y vean que me ha generado de forma enumerada. Ahora, dentro de esta sublista, también se puede crear otra, dentro de esta lista se puede crear una sublista. Vean, digamos en Pedro, vamos a ver aquí, a ver, vamos a añadir un poco, otro ambiente, ¿no? Pero que también quiero que sea enumerado, entonces, enumerate. Y ahí creamos. A ver, vamos a tener, por ejemplo, otros nombres, pues, Pablo, Jorge y Luis, digamos. Ya. Entonces, vean lo que va a pasar. Dentro de Pablo se va a crear otra, pero en este caso ya me está dando con otros valores, ¿no es cierto? Porque no puede ser con los mismos números, ¿no es cierto? Y así podemos ir jugando. Podemos crear más listas, ¿no es cierto? Dentro de una lista, otra lista y dentro de esa otra. Entonces, de esa forma puede trabajar para el caso de numeraciones. Bien, ahora, muchas veces nosotros queremos, ¿cómo les puedo decir esto? Crear contadores, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, cuando estamos realizando una práctica, por ejemplo, queremos enumerar los ejercicios. Obviamente no vamos a escribir ejercicio, luego 1, ¿no? Ejercicio 2. Entonces, hay un comando que es automático para poder realizar eso. Por ejemplo, a ver, aquí voy a realizar eso. Hay que trabajar con el mismo ambiente. Begin y enumerate. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Al lado de enumerate tenemos que especificar qué es lo que queremos que se repita y cómo va a contar. Por ejemplo, vean, podemos trabajar con una lista de casos, ¿no? Caso 1, digamos, ¿ya? Ahora aquí los elementos, ¿sí? El primero va a ser caso 1, digamos. Estamos trabajando con, no sé, a ver, departamentos, a ver, La Paz, digamos, nuevamente. Otro elemento, Oruro. Y digamos Potosí. Ya. Bien, entonces observen lo que pasa. En este caso, en esta parte, vean que me va a generar un error. A ver, vamos a ver. Me genera un error y vean, ¿qué ha pasado aquí? En vez de la A hay un 1, hay un 2 y hay un 3. ¿Qué significa eso? Que LaTeX reconoce a la letra A, esta primera letra A, como el contador, es decir, que va a empezar desde A1, luego va a venir 2 y 3. Para evitar eso, hay que poner en llaves para poder evitar este error. Entonces, en realidad no es un error, ¿no es cierto? Tenemos que aclarar de LaTeX que no quiero que hace el contador, sino va a ser 1, 2 y 3. Entonces, entre llaves, como pueden ver. Ahora observen lo que va a pasar. Y vean que se ha modificado, ¿no? Caso 1, caso 2, caso 3. Por ejemplo, a ver, para hacer ejercicios, puedo decir ejercicio, 1. Vean que va a aparecer también aquí. Si va a aparecer más errores. Me aparece errores en las i's, ¿no es cierto? Porque la i lo está tomando como un contador. Entonces, esta i la vamos a poner en llave y esta también, en llaves. Y observen que ahora me genera de forma normal, ¿no? Entonces ahí puedo ir agregando todos los elementos que quiera. Vean, puedo copiar esto. Voy a copiar todo esto y lo voy a pegar para que se observe que la lista puede ser grande. Entonces, tenemos de esa forma, ¿no? A todo esto. Ahora, otro aspecto. Muchas veces nosotros queremos también, ¿cómo les puedo decir esto? Hacer que ejercicio 1 esté en negrita, digamos, ¿no? ¿Y cómo realizamos eso? Simplemente antes de la palabra que hemos introducido, pf, ¿no? Que es el comando para poner en negritas, pero en este caso hay que modificarlo con series, ¿sí? Series. Y observen que va a cambiar. Entonces vean que todo está con negritas, ¿no? Todos los títulos de la enumeración que tenemos, ¿no? Para esa lista. Entonces, podemos hacer eso, ¿sí? Ahora, tenemos eso por una parte. ¿Qué más podemos hacer con listas? Vean,
podemos hacer listas de descripción. Entonces, ¿cómo hacemos una lista de descripción? Es sencillo. Primeramente, creamos el ambiente. ¿Bien? Y en este caso sería description, ¿no? Description. Y creamos los elementos. Siempre es bueno que trabajen con una anidación, ¿no? Para que no se confunda. Entonces ahí creamos. ¿Sí? Y puede ser, digamos, trabaja de esta forma ahora, vean. Tengo el ítem, ¿verdad? Y al lado, entre corchetes, tienen que anotar, por ejemplo, lo que se va a describir, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estoy describiendo departamentos, La Paz. Y ahí ya escribo, ¿no? El departamento, digamos. Departamento, cuenta con una población. Puede ser eso, ¿no? Ahí, pero lo dejaré. Ahora creamos otro, digamos. Ahí y creo, digamos, nuevamente, ¿no? El departamento que quiero escribir, digamos, Oruro. ¿Ya? Entonces aquí le escribimos, Oruro es un departamento, algo así, ¿no? Pero vean lo que va a pasar. Voy a compilar. Y vean que me genera automáticamente negritos, porque es una lista de descripción. Entonces, eso me puede servir para describir no sé, elementos, cosas, ¿no? Podemos trabajar de esa forma también para este tipo de listas. Ahora, dentro de estas, por ejemplo, dentro de esta lista, dentro de un elemento de descripción, también podemos crear otra sublista, ¿no? Juega con la misma estructura que hemos visto de las anteriores. En realidad, todas las listas tienen la misma estructura. Podemos crear sublistas dentro de cada elemento, ¿sí? Entonces, eso sería, ¿no? La parte de listas, porque eso es muy necesario. Muchas veces trabajamos con este tipo de estructuras y, bueno, han visto que en LaTeX no es complicado, ¿no? Es mucho más sencillo, de hecho, que otro editor de textos, ¿sí? O procesador de textos. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta sobre las listas antes de continuar? Ya no hay preguntas, ¿no? Bien. Ahora vamos a ir a la parte más fuerte, ¿no? Que es la inserción de imágenes, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo se trabaja para ese caso. Voy a usar todo esto en un principio. Antes, también les quería explicar lo siguiente. Sí, esto también es importante. Muchas veces, por ejemplo, eso depende del formato en el que estemos trabajando un documento. Por ejemplo, en libros o, sí, en libros generalmente, no dice índice, ¿no? Sino dice tabla de contenido. ¿Y cómo cambiamos eso? Porque nosotros cuando creamos el índice, lo hacemos con el comando table of contents, ¿no? Y me aparece automáticamente índice. Entonces podemos modificarlo. Vean. A ver, voy a inventarme aquí. Ya. Digamos, vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear una sección. ¿Sí? Sección, ¿no? Y ahí, a ver, que sea, por ejemplo, sección 1. Sección 1. Y, a ver, me crearé también contenido. Entonces, voy a instalar el paquete Lipsum, ¿no? Para poder modificarse. Lipsum. ¿Ya? Y aquí, entonces, Lipsum y que tenga dos párrafos, digamos. Bien. Entonces, vamos a ver. Tenemos esto, ¿no? Sección 1. A ver, también haremos el título. Entonces, make type. A ver, vamos a ver. Aquí hay un error. En realidad, el make title tiene que estar después de begin, ¿verdad? Ahí. Esto lo voy a anidar un poco. Esto también. Quitamos Lipsum. Ahora sí, ¿no? De esa forma se va a ver mejor. Bien, tenemos eso, como pueden ver. Ahora observen. Voy a crear el índice. ¿Sí? Voy a crear el índice. Entonces, aquí vamos a anotar el comando table of contents, ¿no? Ahí. Y me tiene que generar el índice. Sí, para el índice hay que compilar dos veces, ¿no? Entonces vean que en la segunda ya me va a aparecer la numeración. Tenemos eso. Pero, ¿qué pasa si yo quiero, bueno, ya no quiero que aparezca índice, ¿no? Entonces, hay que modificar el comando, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Para modificar cualquier comando, por ejemplo, para un índice de secciones o capítulos, o para un índice de tablas, o para un índice de figuras, siempre se escribe el comando después del comando que me ha servido para crear ese índice. Entonces, vean, este es el comando que me ha servido para crear ese índice. Entonces, arriba hay que anotar. Vamos a dar un espacio y ahí decimos renew
command, ¿no? Me aparece automáticamente. Y ahí, backslash, el contenido del nombre, vos, ¿no? Entonces, contents name. ¿Sí? Eso significa que vamos a modificar ahora el nombre del contenido. En realidad vamos a cambiar lo que es índice, ¿no? Y al lado, con un tabular puedo cambiar, ¿no? La posición y anotamos. Por ejemplo, quiero que diga ahora tabla de contenidos. Tabla de contenidos. Y observen que ahora va a cambiar. Vean, ya no aparece índice, aparece tabla de contenidos. Entonces, de esa forma, y aquí pueden modificar. Si no quiero tabla de contenidos, entonces contenidos, digamos, ¿no? O contenido algunas veces se escribe en el índice, ¿no? Contenido, y también cambia, ¿no? Puedo modificar de esa forma entonces el índice. Eso me sirve mucho, ¿no? Para ver, o bueno, para cambiar en realidad el nombre del índice nada más. Es que eso depende mucho de los formatos de escritura. Ahora, vamos a ver. Tenemos eso, ¿no? Bien. Ahora sí veremos la parte de figuras, ¿ya? Eso es muy importante. En la parte de figuras, hay paquetes que nos sirven para poder insertar figuras, ¿sí? Uno de los más usados es el Wrap Figure. Bien, ¿qué es lo que se hace? El Wrap Figure me sirve para insertar figuras, ¿sí? Hay otro también, el Wrap Table. Ese también me sirve para introducir tablas, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a crear tablas. Pero en este caso, vean, lo primero que se debe hacer es instalar el paquete, ¿sí? Se debe instalar el paquete. Un paquete que me sirva para introducir imágenes. Y uno de los paquetes más usados es el Graphics. Entonces, en el preámbulo, vamos a instalar el siguiente paquete. Use package. Aquí puede ser el paquete que les dije, ¿no? Graphics. Sí, ¿no? En realidad esto es una G. Entonces, instalamos ese paquete en primer lugar, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a crear una figura? La figura se va a crear en un ambiente, obviamente, ¿no? Pero este comando de graphics me sirve para insertar imágenes en los formatos, digamos, PNG, JPG, también SVG, que es el formato vectorial, ¿sí? En realidad una gran cantidad de formatos. O sea, los más conocidos los puedo insertar con este paquete, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo cargamos la figura? Entonces, hay dos formas. Una forma es creando, ¿cómo les puedo decir? Ayudándonos con el asistente, ¿sí? Otra forma es tabulando, ¿no? Manualmente. Entonces, la primera forma, ¿cómo sería? Bien, puedo ir a órdenes de látex y en esa parte podemos observar, por ejemplo, incluir gráficos, dice, ¿no? Y aquí vamos a incluir. Primeramente tenemos que ubicar el archivo, le damos algunas especificaciones. Pero observen lo que vamos a hacer ahora. Trabajaremos en la forma, en esta forma, en la forma manual. Y luego van a ver que de la otra forma también se puede. Entonces, a ver, digamos que, a ver, tenemos eso, ¿no? Ya en esta sección trabajaremos, ¿sí? En esta sección, esto lo voy a bajar un poco. Ya, digamos que quiero insertar un gráfico después de este texto, ¿no? Pero que sea solamente de un párrafo para que se vea bien. A ver, voy a compilar. Y tenemos eso, ¿no? Bien, ahora, ¿qué se hace? Antes de insertar un gráfico, tenemos que seleccionar nuestro gráfico, ¿ya? En este caso, vean, en el escritorio tengo dos, ¿sí? Este gráfico lo voy a copiar, ¿sí? ¿Dónde copio? Debo copiar a la carpeta donde he guardado el archivo de látex. Y siempre se hace eso, ¿sí? Todas las imágenes que estemos usando, hay que copiar. Bueno, todas las imágenes que vamos a insertar al documento, las tenemos que copiar en la carpeta donde se ha guardado el archivo. Entonces, es clase 4, ¿no? La carpeta, y ahí vamos a pegar. Pegamos, y hay que recordar el nombre, vean. En este caso, es una imagen, y tiene el nombre PR, y la extensión es JPG, tiene ese formato la imagen. ¿Cómo insertamos entonces? Vean, vamos a TextMaker, y bueno, primeramente ubicamos dónde va a estar la imagen. Por ejemplo, yo quiero que esté después de este párrafo, entonces después del ipsum, ¿no? Ahí tendría que crear un ambiente. Ahora, ¿cómo se crea? El ambiente es el siguiente. Es begin, ahí, figure, ¿no? Figure, listo. Ahora, en esta parte, vean, al lado de figure, entre corchetes, hay que darle la posición. Y aquí tenemos tres posiciones, ¿sí?
bottom, que se denota con una B, si yo quiero, y eso me sirve. ¿Qué me dice bottom? Me dice que la imagen va a estar abajo, ¿sí? Eso es lo que me dice. Entonces yo no quiero que esté la imagen abajo. Ahora puedo cambiar con una T, digamos. Eso me dice que la imagen va a estar arriba, T de top, ¿no es cierto? Y H de here, eso me dice que la imagen lo va a acomodar donde yo estoy ubicado, es decir, aquí, después del párrafo, ¿sí? Pero muchas veces here no funciona muy bien como nosotros queremos, ¿no? Entonces hay que hacer una combinación, se puede hacer combinaciones, por ejemplo, B con T, es decir, bottom, no, B con H, digamos, ¿no? Eso me está diciendo, digamos, abajo y en la ubicación más o menos de donde yo quiera. Pero la combinación más habitual y la que es mejor es HT, ¿sí? Es decir, here y top. ¿Qué quiero decir con eso? Arriba, siempre, la imagen siempre va a estar arriba, o sea, después de lo que yo quiera y en la posición, ¿no es cierto? Por eso está con la combinación H, que es here. Entonces, siempre trabajen con esto, ¿sí? Cuando quieran insertar una imagen, siempre con HT, here y top. ¿Ya? Entonces, de esa forma podemos ir combinando. Ahora, una vez que tengamos la posición, hay que centrar, ¿sí? En realidad, este centering me sirve para centrar la imagen en el espacio donde estoy insertando la imagen. Entonces, ahí, backslash centering, ¿no? Centering. Y con eso estaríamos diciendo que la imagen se va a acomodar en el centro. Bien, ahora viene lo más importante. Lo que tenemos que hacer ahora es dar la ubicación o incluir ya la imagen a ese ambiente, porque en este caso hemos creado el ambiente para la imagen. Con todo esto hemos creado un espacio, ¿sí? Donde va a haber algo, pero todavía no estamos diciendo qué va a ser. Entonces ahí tenemos que trabajar con include graphic, ¿no? Include graphics. Ahí aparece incluso, vean. Listo. En esta parte me aparece la escala, ¿sí? Y la escala, observen que puedo poner, digamos, pues la escala va a ir de 0 a 1, ¿sí? 1 va a ser el 100%. Digamos que veré la imagen, ¿no? Que sea escala 1, digamos. Y luego ya respecto a eso puedo trabajar, ¿no? Si es muy grande, pues lo voy a reducir a una escala 0,3, 0,4, dependiendo. Al lado debo anotar el nombre de la imagen. Entonces voy a la carpeta donde está guardada esa imagen. Vamos a ver. Recordemos, es PR, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ahí vamos a anotar PR. PR, ¿sí? Y punto, la extensión de esa imagen. Si era PNG, entonces anotaba PNG. Si era en formato vectorial SVG, anotaba SVG. Pero en este caso es JPG. JPG. Bien, tenemos ya la imagen incluida. Ahora, esto es opcional, pero eso siempre se hace, ¿no? Cuando estamos trabajando con un trabajo académico, siempre se da una descripción de la figura, ¿verdad? Eso me dice la regla. Entonces, ahí trabajamos con un caption, ¿no? Aquí, caption. Y aquí describimos. En este caso, la imagen que tengo es bueno, un experimento de Newton. Entonces, puedo decir, a ver, experimento de Newton. Ya, listo. Entonces, con todo esto, ya tendría la imagen, ¿sí? Ahora, ya, vamos a compilar y vean cómo va a generar esa imagen. Compilamos y vean, observen que es muy grande. A ver, voy a reducir a 50. Y vean, incluso ya ha pasado a la siguiente página de imagen porque es muy grande. Entonces, la escala la voy a rebajar. Digamos que sea a punto 4. A ver, veremos. Es decir, que voy a tomar en cuenta el 40% de esa imagen. Eso me dice. Y sí, en este caso vean que la imagen se ha reducido. Y observen lo que dice abajo. Dice figura 1, experimento de Newton. Es decir, que está tomando en cuenta la descripción, ¿no? Eso me da, digamos, el comando caption. Bien, pero en algunos casos, vean, no sé, esto depende también, ¿no? Del formato que tiene su documento. En algunos casos, la descripción no tiene que estar arriba. Por ejemplo, cuando estamos describiendo tablas, las tablas nunca se describen en la parte de abajo, siempre se describen en la parte de arriba. Y si es una tabla estadística, por ejemplo, tiene que estar primeramente el país, el año, el periodo y una pequeña descripción, ¿no? Esos son formatos ya que hay que usarlos bien. Pero digamos que yo no quiero que esté abajo la descripción y corto esto, caption, y encima de la imagen, ¿bien? Ahí, y van a ver que va a cambiar el orden ¿no? De la descripción. Y ahí aparece figura 1. Pero eso no es muy usual en imágenes, ¿no? En tablas sí. Entonces nosotros vamos a acomodar donde debería ser, ¿no? Debajo de la imagen. Entonces cortamos esto y va a estar ahí. Bien, tenemos eso. A ver,
vamos a ir viendo qué más podemos hacer. En algunos casos, muchas veces, nosotros no vamos a querer trabajar con escalas, vamos a querer trabajar con unidades físicas. Entonces, ¿dónde modificamos el tamaño de una imagen? En esta parte, donde dice scale, vamos a borrar todo y le vamos a dar un ancho. Y para el ancho es width, ¿no? Width. Y ahí, por ejemplo, a ver, ¿cuánto quiero de esta imagen? A ver, puede ser, digamos, de ancho que sea 8 centímetros, ¿sí? 8 centímetros, coma, y para el alto va a ser height. Entonces, un alto, digamos, de 5 centímetros. A ver, vamos a ver cómo nos genera. Entonces, y vean que ha cambiado, ¿no? El ancho ya es de 8 centímetros y el alto es de 5 centímetros. También pueden jugar con eso, ¿no? Ahora, esto no sé, para un documento formal no podría, no podría darse, ¿no? Pero también se puede hacer rotar. Vean, aquí puedo anotar coma, angle, y ahí 60, digamos, ¿no? 60 grados lo voy a rotar. Ya que lo estoy haciendo rotar 60 grados, pero eso no se ve mucho, ¿no? Rara vez pueden ser toda una figura rotada en un documento formal. Entonces lo voy a borrar eso. Pero vean que podemos trabajar también con eso. Vean que podemos trabajar con unidades físicas. En látex, cuando queremos dar tamaño o queremos rotar algo, se trabaja con unidades físicas. No solamente va a ser centímetros, puede ser con pulgadas, puede ser con milímetros, eso dependiendo, bueno, de la dimensión que yo quiera ponerle, ¿no? A mi figura o a la tabla, ¿no? Eso depende. Bien, a ver, ahora, nosotros sabemos que en un documento formal va a haber un índice de secciones o capítulos en un libro y también va a haber un índice de tablas y de figuras. Entonces, ¿cómo creamos un índice de figuras? Es sencillo. Nosotros vamos al, bueno, en esta parte, ¿no? Aquí, observe, tenemos Table of Contents. Entonces, para crear un índice de figuras, entonces, simplemente tenemos que invocar al comando list of figures, ahí aparece, ¿no? Directamente. Entonces vamos a compilar, observen. Y dos veces, ¿no? Para el inicio, se había explicado. Ahora sí, vean, aquí, índice de figuras, dice, 1, experimento de Newton, y me dice que está en la página 1, estaría aquí, ¿no? Y automáticamente ya está acomodándose en el índice, como pueden ver esa figura. Ahora, muchas veces nosotros tampoco queremos, ¿no? Que aparezca índice de figuras. En algunos casos, por ejemplo, podemos, podemos explicar esto como con otros nombres. Por ejemplo, hay el nombre de tabla de figuras, ¿no es cierto? O mejor dicho, a ver, hay otro nombre. Voy a recordar en este momento. Es, ya, a ver, pero en este caso, vean. Lista de figuras puede ser, ¿no? He visto también que lo modifican así. Pero ¿cómo modificamos eso? Entonces, vean. Hay que ir debajo, esto también tiene que estar arriba, ¿no? De los comandos que hemos creado originalmente. Entonces, debajo de Renew Command para el índice, ahí nuevamente, Renew Command, y vamos a modificar primeramente. En este caso sería list, ¿sí? List, figures, ¿no? Sería eso, sí. List figures, pero los nombres, el nombre que los modificar, entonces name. Y al lado tendríamos que modificar lo que es el nombre. En este caso, que sea lista de figuras, digamos, ¿sí? Lista de figuras. Ya, pero aquí está mal, no tiene que ser off. Esto es para el contenido. Eso tiene que ser list figures nada más. A ver. Ya está mal. A ver. Creo que sí tiene que ser con off. Vamos a ver. No recuerdo esto. List of figures names. Ya, está mal esto. Vean, tiene que ser así. El off generalmente se pone cuando estamos creando el índice original, digamos, ¿no? Pero en este caso no se pone y es así nada más, sin esa S. Ahora sí debería. Vean, entonces de esa manera podemos modificar el nombre, lista de figuras. Eso con list figure name. Eso quiere decir que estamos modificando el nombre de la lista de figuras, ¿no? Bueno, pueden poner el nombre que ustedes quieran, ¿no? Porque no siempre trabajamos con índice de figuras, ¿no? El nombre puede ser lista de figuras. Bien, eso por una parte para poder cambiar. Ahora, podemos también trabajar con imágenes que estén en el párrafo. ¿Qué quiero decir con eso? Que puede estar contenido en el párrafo. O sea, puede estar al lado del párrafo, en la parte izquierda o también en la parte derecha.
Y para ello tenemos un comando que es muy interesante, es el zapfib. zapfib. Bien, vamos a trabajar entonces con esto. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta sobre este tipo de inserción de imágenes? Ya. Entonces vamos a continuar, ¿sí? Bien. Para ello, bueno, para lo que les había mencionado ya, primeramente tenemos que instalar un paquete, ¿sí? Ya, a ver, el paquete se llama el siguiente, primeramente, use package, y aquí es Zapfish, ¿no? Sí, con W. Zap. Ese es el paquete, ¿sí? Este paquete nos ayuda a acomodar una imagen a la izquierda o a la derecha, pero que esté al lado de un párrafo, ¿no? Eso es bien usado, ¿no? Cuando estamos trabajando con documentos. ¿Qué se hace ahora? En este caso, para este ambiente, a ver, los voy a explicar. Antes, se me ha olvidado esto, antes de ir a esta parte, les había explicado que para incluir imágenes podemos hacer todo esto, ¿no es cierto? Todo esto. Pero vean qué pasa si trabajo con el TextMaker, es decir, con las órdenes látex. Voy a órdenes látex y aquí vamos a ir a, por ejemplo, a incluir imágenes, esta parte. Hacemos clic y aquí seleccionamos la imagen. Seleccionamos la imagen, que es esta. Hacemos clic en abrir y hacemos clic en más. Entonces aquí nos da opciones. Aquí la leyenda, es decir, la descripción. Experimento de Newton. Experimento de Newton. Bien. La ubicación. Vean aquí la combinación de lo que se había hablado, ¿no? H, B, T y P. Les había explicado que hay que trabajar con HT. Entonces voy a borrar todo esto. HT y hacemos clic en OK. Bien, entonces, si compilo, seguramente me va a generar otra imagen. Y vean, me ha generado otra imagen, ¿no? Pero en este caso no le he dado el tamaño, ¿no? Y aquí debería configurar, ¿bien? La escala o si quiero con dimensiones físicas. Pero eso es otra forma. Incluso es más fácil, ¿no? Pero eso depende, ¿no? Si están acostumbrados a usar el comando o los comandos, lo pueden hacer con sus manos, ¿no? Si no, directamente con el mouse. Pero eso lo voy a borrar, ¿sí? Es un ejemplo nada más. Ya. Bien, tenemos eso. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, de lo que les había hablado, ¿no? Insertar imágenes que estén al lado de un párrafo, tanto a la izquierda como a la derecha. Para ello tenemos que instalar el paquete Zapfish. Primeramente eso, ¿sí? Ese paquete. Ahora tenemos que crear el ambiente, ¿sí? Y les voy a explicar aquí, ya. Entonces, primeramente, para crear eso, ya, esto lo borraré entonces, ¿sí? Bueno, esto ya lo tenemos, esto lo voy a borrar. Ya. Tenemos eso, ¿no? Bien. Ahora sí. Primeramente, el ambiente es el siguiente. Bien. Tengo un pigeon. Y ahí introduzco el paquete, ¿no? En realidad, la operación que voy a hacer. En este caso es Zap Feature. Ya. Tengo eso y también debo finalizar, ¿no? Ese ambiente. Bien. Zap Feature. Bien, tenemos eso. Esto lo voy a añadir un poco para que no nos confundamos. Ya. Ahora, observen lo siguiente. Al lado de Zap Feature vamos a tener 4 espacios, ¿sí? 4 espacios para introducir argumentos, ¿sí? Vean, y ya es intercalado. El primero tiene que estar entre corchetes, el segundo entre llaves, el segundo entre corchetes, el tercero entre llaves y el cuarto sería entre llaves, ¿no? No, estoy mal. Empieza con llaves, ¿sí? Empieza con llaves. ¿Por qué digo esto? Porque los que están con corchetes son los obligatorios. Entonces tenemos de esa forma, vean, llaves, corchetes, llaves, corchetes. Ahora, aquí lo puedo anotar como P1, digamos, ¿ya? Esto solamente para que se guíe, o para que tenga una mejor explicación. P3 y P4. Les explico. P1, ¿para qué me sirve? P1 me va a... En realidad, primeramente, vamos a definir. P1 y P3 no son obligatorios, ¿ya? No son obligatorios de introducirlos. Los que sí son obligatorios van a ser P2 y P4. ¿Por qué? Porque P2 me va a indicar la posición, ¿sí? De la imagen. Si quiero que esté a la izquierda, tengo que introducir L. Si quiero que esté a la derecha, tengo que introducir R. ¿Ya? Eso. Ahora, eso es P2, ¿verdad?
Ahora, P4 también es obligatorio. P4 me sirve el ancho que va a tener el espacio de la imagen, ¿sí? Eso me indica, ¿sí? Eso vamos a ver con un ejemplo, ¿ya? Para P4. Ahora vamos a ver lo que es P1 y P2. P1 va a ser el número de líneas que ocupa la figura, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? El número de líneas que va a ocupar en ese párrafo. Entonces, ahí podemos especificar eso. Y P3, en este caso, sería la distancia que va a haber entre la imagen y el párrafo, porque cuando vamos a insertar la imagen, podemos modificar eso, ¿no? Y podemos dar, digamos, dimensiones de 5 milímetros, 2 milímetros, 3 milímetros, dependiendo, y eso lo vamos a ver de mejor forma cuando tengamos ya en la pantalla, ¿no? Porque en algún caso vamos a tener, digamos, de que la imagen no se va a poder acomodar en el espacio deseado, entonces ahí tenemos que jugar ya con los números y ver cuál sería el adecuado para que la imagen esté acomodada de mejor forma, ¿no? Entonces, vamos a empezar, a ver, ya tenemos eso. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya tenemos instalado el paquete, primeramente. Ahora creamos el ambiente y vamos a introducir aquí los datos que les había indicado. Primeramente, ya digamos que yo quiero que mi imagen esté ubicada en 10 líneas del párrafo. Entonces, introduzco 10. Quiero que esté a la izquierda de ese párrafo. Entonces, L, para que vaya a la izquierda. Y finalmente, bueno, para la tercera sería, ¿no? En este caso, la separación de la imagen con el párrafo, que sea 3 milímetros, digamos. ¿Ya? Vamos a ver cómo funciona con eso, ¿no? Y finalmente tenemos a P4. En este caso, este es el espacio que va a tener la imagen, eso me dice. Y aquí se puede trabajar respecto al texto, ¿no es cierto? ¿Qué estoy diciendo con eso? Estoy trabajando con escalas. Entonces puedo decir, por ejemplo, el 50% de todo el texto. ¿Y cómo digo eso? Text width. De esa forma, ¿no? Text width. Entonces, con esto quiero decir que voy a ocupar la imagen, el 50% de toda la imagen, es decir, de todo el párrafo, perdón. Entonces, eso me está diciendo que va a estar hasta la mitad, o puedo hacerlo más pequeño o más grande. Vamos a ver con el ejemplo. Una vez que tengamos eso, siempre hay que poner centering, ¿no es cierto? Para que la imagen esté centrada. Centering. Bien. Ahora tenemos que incluir el gráfico. Entonces, aquí include graphics, ¿no? Y la escala, ya que esté con 1, luego voy a ver, ¿no? Cuánto lo voy a reducir. Y al lado tenemos que introducir la imagen, pero ya sabemos que la imagen tenemos que copiar a la carpeta. En este caso voy a trabajar con esta imagen, ¿no? Y lo voy a copiar en la carpeta clase 4. Tenemos puente, se llama. A ver, veré antes la extensión también que tiene esa imagen. Es puente.jpg. Entonces vamos a introducir esa imagen. Ahora sí, entonces puente.jpg. Listo, tenemos eso. Bueno, ya tendríamos todo, ¿no? Lo único que nos faltaría sería la descripción. Entonces aquí, caption. Y ahí puede ser, digamos, puente o los puentes, ¿no? Los puentes de Königsberg, ¿no? Königsberg, sí. Königsberg. Sí, está bien, ¿ya? Listo. Tenemos eso. Es la descripción nada más, ¿no? Bien, ahora, bueno, deberíamos compilar, pero antes, esto es muy importante. Para poder introducir una imagen y que esta imagen esté ubicada al lado o a la derecha, perdón, a la izquierda o a la derecha del párrafo, el párrafo que quiero que involucre esa imagen tiene que estar después de la imagen, o sea, después del ambiente. Entonces, aquí tendría que estar el párrafo, ¿no es cierto? Pero como no vamos a escribir nada, crearemos contenido. Entonces, Lipsum, digamos que el contenido tenga 2 párrafos, entonces de 1 a 2. Bien, a ver, vamos a compilar. Hay un error, ¿no? A ver, vamos a revisar. Creo que no hemos configurado bien esta parte. Tenemos 10, puede ser L. Aquí tenemos 3 milímetros. Y, a ver, está bien, pero esto es raro. Ah, ya, aquí está mal. Esto sería así, width. Final slash, ¿no? Así sigue con un error. A ver, voy a revisar bien. Tenemos a begin wrap figure. Aquí vamos a anotar lo que es, no, pero aquí está el error, pues. Primero empezamos con corchetes.
Sí, con corchetes, no es con llaves, ¿ya? Sí, es que sí, tienen que empezar con corchetes. Esto lo voy a modificar. Primero con corchetes y luego ya viene con llaves. Hay que hacerlo de forma escalada. Esto va a tener corchetes y esto va a tener llaves. Ahora sí debería funcionar. Y sí, vean, ha funcionado. Pero ¿qué ha pasado aquí? Observen. En primer lugar, la imagen es muy grande. Entonces, lo que yo puedo hacer es cambiar la escala. Ya, digamos, a la mitad. A ver, 0.5. Y ya, como que está más o menos, ¿no? Observen. Sí, pero vean lo que ha pasado. ¿Qué había dado en las órdenes? Había indicado que esto va a ocupar 10 líneas. Podemos contar si quieren las líneas del párrafo. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Observen, está en 10 líneas. Y luego ya hay texto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo darle dos párrafos más. Entonces, 12, digamos, ahí. 12. A ver, veremos con 12 cómo está. Como que falta, ¿no? ¿Ya? Porque aquí está la descripción. Y aquí puede haber dos formas de evitar esto. Una sería cambiando tal vez la descripción, ¿ven? Eso lo puedo llevar arriba de la imagen. Y vean que ya se modifica, ¿no? Aunque esto debería borrarlo, ¿no? La parte de abajo, ese caption. Ahora sí, vean. A ver, voy a modificar esto a 75. Observen. Entonces, ahí está. Pero muchas veces nosotros no vamos a querer que la descripción esté arriba. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a modificar esto. Tenemos que enviar nada más a la posición original. Entonces, copiamos y cortamos, mejor dicho, ¿no? Esto lo voy a usar. Ahora, ¿cómo arreglamos esto? Podemos darle dos párrafos más. Entonces, aquí sería 14. Y con 14 ya está. Incluso con 13 creo que ya se vería mejor para no desperdiciar espacio. Vean que con 13 ya se acomoda bien, ¿no? Ahora, lo que les había explicado, vean, este punto 5 es el espacio que me da para la imagen. A ver, voy a cambiar de tamaño. Es el espacio que me da la imagen. Si observan, es el 50%. Si yo pongo, por ejemplo, el 80, me va a dar el 80%. He puesto 8, debería ser 0.8. Vean, me está dando el 80%. Ahora lo puedo hacer más pequeño, ¿no es cierto? Punto 3, digamos, pero ya no se va a ver bien seguramente, ¿no? Que la imagen es muy grande. Entonces, con punto 5 trabaja de forma normal, me está dando la mitad. Y de hecho tengo un poco de espacio, puede ser con punto 4 para no desperdiciar el espacio. Con punto 5 está bien, ¿no? Con punto 5. Bien. Tenemos eso. Ahora, esto que dice 3 milímetros, les había explicado, es el espacio que existe entre esta imagen y este párrafo. Entonces, este espacio en blanco. Por ejemplo, yo digo que es muy corto, entonces lo puedo modificar a 6 milímetros, al doble. Y vean que ha cambiado un poco, ¿no? Bueno, pero hay que tratar siempre de que no desperdiciar espacio, ¿no? Entonces, que se mantenga en 3. Bien, ¿qué hacemos ahora? Esto es, bueno, nos faltaría explorar esta parte, ¿no? Aquí decimos que está a la izquierda, pero ¿qué pasa si quiero que esté a la derecha? Simplemente le pongo R, ¿no? Y observan que la imagen se ha cambiado a la derecha. Entonces podemos ir trabajando de esa forma. ¿Ya? Lo bueno de esto es que nos ayuda mucho, ¿no? Automáticamente ya podemos definir incluso cuántas líneas queremos para este párrafo y todo eso. Pero hay que trabajar siempre con las reglas, por si acaso, ¿sí? No podemos poner esta figura arriba, ¿no? Hay que mantenerlo abajo nada más. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto de las imágenes con párrafos? Ya no hay dudas, ¿no? Bien, a ver, algo más que podemos trabajar. Ya. Vean, en algunos casos, observen, hay normas, les había explicado, ¿no? Normas de escritura, y en alguna norma seguramente no me permite que ponga figura, y me están obligando, digamos, en la norma APA, creo que hay que poner FIC, ¿no es cierto? FIC 1 o FIC 2, y para ello hay una forma también de modificar, y es con el comando renew command. Entonces, ¿cómo se hace eso? Lo mismo que hemos visto hace rato. En este caso, vean, para cambiar eso, hay que ir a esta parte nada más, ¿no? Donde tenemos los renew command. Entonces, nuevamente ahí, renew command.
escribir. GNU command. Ya. Entonces, dentro del argumento, ¿qué queremos cambiar? El nombre de la figura. Entonces, figure name. Listo. Entonces, ¿por qué vamos a cambiar? Por fig. Ya no va a ser figura, ¿no? Entonces, por fig. Entonces, vean lo que va a pasar. Automáticamente se cambia, ¿no? A figura, a fig 1. Entonces, eso nos sirve también para modificar lo que queremos en cuanto a nuestras descripciones, ¿no es cierto? Eso dependiendo al formato y a la norma en que estemos trabajando, ¿sí? Bien, a ver, algo más que podríamos explicar aquí. No se olviden de esto, por si acaso, ¿no? El 1 y el 1 y el 3 no son obligatorios, ¿sí? El 2 y el 4 son los, digamos, los espacios necesarios y obligatorios que debemos completar. Bien, ¿tienen alguna pregunta sobre todo lo que hemos visto hoy día? Ya no hay dudas, ¿no? Perfecto. A ver, antes de terminar, les voy a comentar sobre algo. Ya. Muchas veces, bueno, en LaTeX, bueno, LaTeX tiene paquetes muy poderosos, ¿no? Para realizar imágenes, ¿sí? Para realizar imágenes de todo tipo. Por ejemplo, puedo graficar funciones, puedo hacer gráficos de física, de química, de todo. Pero cuando iniciamos con LaTeX, no podemos ir, pues, digamos, ya a crear todo eso, ¿no? Porque, por ejemplo, esos paquetes que les hablo de casetas son los donde podemos graficar, es uno de los muchos que hay, ¿no? No podemos a veces manipularlos. Y hay programas para, por ejemplo, crear gráficos. Y uno de los mejores eh, es, es el SVG. A ver, voy a buscar. SVG. Sí, es el SVG, ¿ya? Entonces, en realidad es este, ¿sí? El Inkscape. Entonces, este programa es también gratuito, ¿sí? Lo pueden descargar de la red. Entonces, lo que pueden hacer es aprender a usar este programa antes de tal vez graficar, porque esto es sencillo de manejar, ¿sí? Es WYSIWYG, o sea, tiene, ¿cómo les puedo decir? Opciones, tiene herramientas y todo eso. Entonces, con esto podemos graficar, digamos, ¿sí? Pero cuando uno ya supera, digamos, el nivel básico y quiere ya empezar a graficar, lo va a hacer, ¿no? Pero sí, hay que practicar mucho más para ese tipo de gráficos. Bien, entonces, el día de mañana vamos a continuar, ¿sí? Se me ha olvidado esto de los libros, tenía que seleccionar libros, pero el día de mañana los voy a mostrar. Y mañana ya finalizaríamos, vamos a ver cómo crear tablas y cómo crear, bueno, vamos a ver también esto de las imágenes. Se puede, por ejemplo, se puede crear subimágenes, eso también vamos a ver si nos alcanza el tiempo, y vamos a aprender también a crear presentaciones, ¿no? Para, bueno, en realidad diapositivas, ¿no? Lo que podemos hacer en PowerPoint también se puede hacer en LaTeX, ¿sí? Bien, eso sería todo. A ver, no sé si tienen alguna pregunta antes de culminar la clase. Ya, no hay preguntas, ¿no? Bien, entonces hasta el día de mañana y que les vaya bien.